Título: El visitante de medianoche. Nunca había escuchado los golpes del portón del monasterio a esa hora. Eran las 3 en punto, la hora muerta, cuando incluso los cuervos parecen contener la respiración. Golpes lentos. 3 veces. Toc, toc, toc. Padre Mateo se levantó de su celda con el corazón palpitando como si una campana invisible repicara dentro de su pecho. El viento del norte silbaba entre las piedras del claustro, y la luna, apenas un hilo pálido, iluminaba el pasillo con un resplandor enfermizo. Al abrir la puerta principal, lo vio. Un monje vestido con hábito negro, empapado por la lluvia, sostenía un rosario entre los dedos, pero no temblaba de frío. Su rostro era sereno, casi hermoso, aunque había algo imposible en él. Sus ojos eran de un gris sin vida, pero brillaban como si reflejaran siglos de historia. «Paz sea contigo, padre», dijo con voz suave, ronca, llena de ecos antiguos. «¿Quién sois, hermano?», preguntó Mateo, intentando mantener la calma. El extraño sonrió. «Un penitente, que ha venido a confesar lo que no debería existir». Mateo lo hizo pasar. El aire pareció volverse más denso. Las velas titilaron y algunas se apagaron solas. Mientras caminaban por el corredor, el eco de sus pasos sonaba doble, como si lo siguiera alguien más. En la sala de confesión, el desconocido se arrodilló. El hábito goteaba, formando un charco oscuro en el suelo. Mateo se sentó detrás del enrejado. «Hijo mío, el Señor escucha a todos los que buscan redención», murmuró. El monje permaneció en silencio unos segundos, y luego dijo algo que heló la sangre del sacerdote. «He visto nacer y morir a cada abad de este monasterio. He enterrado a muchos hombres santos, pero ninguno ha visto mi cuerpo envejecer». Mateo se inclinó hacia adelante, creyendo no haber oído bien. «¿Qué queréis decir con eso?». «Que llevo 300 años esperando que Dios me permita morir». Un trueno retumbó, y todas las velas se apagaron al mismo tiempo. En la oscuridad, solo el sonido del rosario golpeando el suelo acompañó su respiración pausada. El monje continuó, con una calma perturbadora. «No vine a pedir perdón, padre. Vine a contar la verdad. La verdad sobre el día en que Dios me maldijo con la eternidad». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde el otro lado del confesionario, el hombre levantó lentamente la cabeza. A través del enrejado, sus ojos grises brillaron con un fulgor imposible, como si dentro de ellos aún ardiera el fuego del infierno. Y entonces, con una voz que no parecía humana, susurró: «Mi nombre es Fray Aurelio, y mi pecado comenzó cuando traté de salvar a un ángel». Título: La confesión que no terminaba. La madrugada siguiente, el cielo aún estaba cubierto por una bruma espesa cuando Padre Mateo regresó a la capilla. No había dormido. La voz de aquel monje, su mirada, seguían resonando en su mente como un rezo maldito. Fray Aurelio lo esperaba sentado frente al altar, rezando en silencio. Entre sus manos sostenía un crucifijo antiguo, ennegrecido por el tiempo, pero en el metal se percibían leves pulsaciones, como si aún latiera. «¿Habéis orado toda la noche?», preguntó Mateo. El monje sonrió sin levantar la vista. «Para quien no envejece, una noche no es nada, padre. Pero cada segundo, pesa como un siglo». El sacerdote tragó saliva. Abrió el confesionario y se sentó, decidido a escuchar lo imposible. Aurelio se arrodilló, y al hacerlo, un aire helado recorrió el recinto. El incienso comenzó a arder sin que nadie lo encendiera. «Empieza tu confesión, hijo», dijo Mateo. Hubo un silencio largo, profundo, y luego la voz del monje sonó, quebrada y temblorosa. «He cometido todos los pecados que un hombre puede cometer, y uno que ningún hombre debería conocer». «¿Y cuál es ese pecado?», preguntó Mateo, casi en un susurro. «Intenté redimir a un ángel que cayó, y terminé condenando mi alma para siempre». Las palabras flotaron en el aire, densas como ceniza. Aurelio prosiguió, y cada frase que pronunciaba parecía desgarrar un velo invisible entre este mundo y otro. Era el año 1623. Yo era un joven fraile en este mismo monasterio. Una noche, oí un canto que venía del campanario, una voz hermosa, imposible. Cuando subí, vi una figura envuelta en luz, llorando. Un ángel, herido. Sus alas estaban quemadas. Dijo que había visto el rostro de Dios, y no soportó la perfección. Cayó. Mateo apretó el crucifijo entre los dedos. «¿Y qué hiciste?». «Recé por él. Intenté curarlo. Mezclé mi sangre con la suya en un acto de compasión,
pero lo que sané no fue su cuerpo, sino su odio. El ángel me ofreció un don, vivir hasta que el cielo me perdone. Y lo acepté, creyendo que era una bendición. ¿Y no lo fue? Aurelio rió, una risa seca, hueca. ¿Bendición? Padre, desde aquella noche, el tiempo dejó de tocarme, pero también dejó de escucharme. Ni Dios ni el diablo respondieron a mis oraciones. Y los hombres que amé, todos murieron. El viento sopló con fuerza, haciendo temblar las vidrieras. Mateo sintió que el aire olía a azufre. ¿Por qué vienes a confesarlo ahora, después de tanto tiempo? El monje levantó la cabeza. Su piel parecía translúcida, casi luminosa. Porque el ángel ha vuelto. ¿Vuelto? ¿Dónde? Aurelio miró hacia el altar. La cruz tembló ligeramente, como si algo respirara detrás de ella. Anoche escuché su canto otra vez, Padre, susurró, y esta vez, no viene a ser salvado. Viene a buscarme. Título, Los espejos del claustro. El amanecer llegó cubierto por una luz enferma. El sol apenas se atrevía a tocar los muros del monasterio de San Elías. Padre Mateo caminaba por el claustro con el rosario en la mano, intentando olvidar la confesión de la noche anterior. Pero cada paso parecía conducirlo más hondo en un sueño que no tenía fin. El aire estaba inmóvil. Ni un pájaro, ni un sonido. Solo el leve eco de sus propios pasos y el murmullo del viento rozando los vitrales, que temblaban como si respiraran. Fue entonces cuando lo notó, los antiguos espejos del corredor, reliquias que ningún monje había limpiado en siglos, estaban cubiertos de polvo, pero reflejaban algo que no coincidía con la realidad. Mateo se detuvo frente al primero. Su reflejo lo observaba, pero sus labios se movían, sin que él dijera una palabra. ¿Quién eres?, susurró. El reflejo sonrió. No con ternura, sino con una mueca retorcida que mostraba dientes ennegrecidos. Un parpadeo, y la imagen volvió a ser normal. Padre Mateo retrocedió, santiguándose. ¿In nomine Patris? Un viento helado recorrió el pasillo, y los demás espejos empezaron a vibrar. En cada uno, las imágenes se multiplicaban, monjes sin rostro, sombras encapuchadas, figuras que caminaban de espaldas. Pero en todos ellos, en algún rincón, Fray Aurelio aparecía, siempre el mismo, con los ojos grises, mirándolo directamente. El sacerdote corrió hasta la capilla buscando al monje. Aurelio estaba allí, arrodillado ante el altar, inmóvil. ¿Qué está pasando en este lugar?, gritó Mateo, fuera de sí. Los espejos reflejan cosas que no existen. Aurelio levantó lentamente la cabeza. Sí existen, padre. Son solo verdades que nadie debería ver. El anciano se puso de pie, y por un instante, su sombra no lo siguió. Hace siglos, esos espejos se colocaron para confinar lo que no podía ser bendecido. Cada reflejo es una prisión, y cada prisión, una grieta. ¿Qué encerraban?, preguntó Mateo, temblando. Mis pecados. Mis rostros. Mis siglos. El silencio fue insoportable. Aurelio caminó hacia uno de los espejos y, sin dudar, apoyó la palma sobre la superficie. El vidrio se onduló como agua. Mateo retrocedió. No lo hagas. Es tarde. Él está mirando desde el otro lado. Un rugido, un susurro, un temblor recorrió el suelo. Los vitrales se quebraron, dejando entrar una ráfaga de aire fétido. Durante un instante, el reflejo de Aurelio abrió los ojos, y eran negros como el vacío. El espejo estalló en 1000 pedazos, y cada fragmento reflejó una escena distinta: un monje ardiendo, un niño sin rostro, una hostia ensangrentada, un ángel con alas de ceniza. Cuando el silencio regresó, Aurelio estaba de pie, con una lágrima de sangre en el rostro. Ahora lo sabes, padre, murmuró. Los espejos no muestran el pasado, sino lo que aún no hemos pagado. Y en el reflejo de un trozo roto, Mateo vio su propio rostro. Anciano, marchito, con los ojos grises de Fray Aurelio. Título, El pacto del silencio. La lluvia caía con una monotonía casi sagrada. Las campanas del monasterio no sonaban desde hacía días. Desde aquella madrugada en que los espejos se rompieron, un miedo espeso había cubierto San Elías como una segunda piel. Padre Mateo apenas comía, apenas dormía. Cada noche soñaba con las mismas imágenes: alas quemadas, fuego sobre el altar, y una voz que susurraba su nombre desde la oscuridad. Fray Aurelio, mientras tanto, parecía más débil, pero sus ojos grises brillaban con un fuego antiguo, casi celestial. Aquella noche, el sacerdote lo encontró en la cripta,
frente al sepulcro del primer abad. El aire olía a incienso, sangre y humedad. Aurelio estaba arrodillado, con un libro abierto sobre una lápida. Las letras parecían moverse solas, escritas con una tinta oscura que se negaba a secarse. «No debéis estar aquí», dijo Mateo. «Este lugar está sellado desde el siglo XVII». El monje alzó la vista lentamente. «Yo fui quien lo selló, padre. Y ahora debo abrirlo de nuevo». Mateo retrocedió un paso. «¿Qué es lo que escondéis?». Aurelio suspiró, como si cada palabra pesara más que el aire. «Mi voz». El sacerdote frunció el ceño. «¿Vuestra voz?». «Sí. La noche en que todo comenzó, hice un pacto, con un ser que se presentó como un ángel caído. Me ofreció redención eterna, pero a cambio, tuve que entregarle lo único puro que poseía, mi voz para orar». Mateo lo miró con horror. «¿No podéis rezar?». «Puedo repetir palabras, pero no llegan al cielo. Cada rezo mío alimenta su nombre». El monje cerró el libro y colocó las manos sobre la piedra fría. «Esta cripta es el altar donde pronuncié mi silencio». De pronto, una ráfaga helada barrió el pasadizo. Las velas se apagaron una a una. En la penumbra, una figura comenzó a delinearse en el aire, un cuerpo envuelto en sombras, con alas rotas que goteaban una sustancia negra. La voz que surgió de aquella oscuridad no tenía género ni compasión. «Aurelio, aún me perteneces». El monje se puso de pie, temblando. «No esta vez», dijo. «Ya no quiero callar». La figura se rió, un sonido que retumbó como hierro rasgando piedra. «Hablas con una lengua que ya no es tuya». Mateo intentó recitar una oración, pero las palabras se disolvieron en su boca, como si el aire las devorara. El crucifijo que llevaba comenzó a arder con una luz roja. Aurelio levantó el libro y lo presionó contra su pecho. «Padre, si no logro volver a callarlo, huya. Este monasterio caerá otra vez en su canto». La sombra se abalanzó sobre él, atravesando su cuerpo como humo. Los vitrales estallaron. En ese instante, un grito, un único grito, desgarró la noche. Pero no salió de la garganta de Aurelio. Salió de las paredes mismas del monasterio, como si cada piedra estuviera viva y recordara aquel pacto antiguo. Cuando todo terminó, el silencio regresó. Aurelio yacía en el suelo, los labios ensangrentados, los ojos fijos en la bóveda. Y con un hilo de voz, apenas audible, murmuró: «He roto el pacto, pero el silencio, ahora vive en mí». Título: El corazón del abad. Desde la noche del pacto roto, el monasterio no volvió a ser el mismo. Las paredes susurraban plegarias que nadie pronunciaba, las cruces se torcían levemente hacia el suelo, y el aire tenía un sabor metálico, como si el tiempo estuviera oxidándose. Padre Mateo recorría los pasillos con una sensación creciente de profanación. Cada esquina parecía mirarlo. Fray Aurelio, en cambio, permanecía encerrado en la capilla, rezando sin voz, con los labios moviéndose en silencio. Desde que rompió el pacto, sus palabras ya no producían sonido, pero el eco de su oración seguía resonando en la piedra, como si el monasterio mismo hablara por él. Una madrugada, Mateo escuchó un golpe seco bajo el altar mayor. Pensó que eran ratas, pero el ruido era demasiado rítmico, como un corazón latiendo. Con una linterna y una llave antigua, descendió al sótano que se ocultaba bajo el altar. Allí, entre muros húmedos cubiertos de musgo, halló un cofre de hierro con el sello del primer abad, Dominus Servavit Corda Pura. El sacerdote tocó la tapa. Estaba caliente. De pronto, la voz de Aurelio resonó a su espalda, aunque sus labios no se movían. «No lo abras, padre». Mateo se giró, sobresaltado. «¿Qué es esto? ¿Qué guardan aquí abajo?». «No qué, sino quién», respondió Aurelio, acercándose lentamente. «El corazón del primer abad, el precio que pagué por mi eternidad». El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Su corazón? El abad fue quien me descubrió cuando sellé el pacto con el ángel caído. Para proteger el monasterio, ofreció su corazón como contenedor del mal. Pero el sacrificio no bastó, su alma quedó atrapada dentro. El monje se arrodilló ante el cofre, temblando. Cada siglo, el corazón late de nuevo, recordándome que mi pecado aún vive. Mateo, dominado por la incredulidad, retiró los sellos de cera y levantó lentamente la tapa. Un golpe de aire caliente lo envolvió. Dentro, sobre un lecho de telas sagradas ennegrecidas, un corazón humano seguía latiendo. Lento, pesado, firme. De pronto, una lágrima de sangre brotó del ojo de Aurelio.
Él despierta, susurró sin voz. El abad siente mi culpa. El corazón comenzó a latir más rápido, y las paredes del sótano vibraron. Los crucifijos del monasterio se voltearon uno a uno. Mateo gritó una oración, pero cada palabra se retorcía en el aire, transformándose en una lengua desconocida. In nomine Christi, libéranos. El corazón se contrajo con violencia, y un gemido surgió del metal del cofre. Por un instante, un rostro se formó entre las venas palpitantes, el rostro de un anciano con los ojos vacíos. El aire se llenó de un olor dulzón a carne quemada. Aurelio cayó de rodillas, extendiendo las manos hacia el cofre. Padre, cerradlo. Antes de que recuerde quién fue. Mateo, temblando, bajó la tapa de golpe. El corazón dio un último latido, uno tan fuerte que apagó las velas del santuario, y el silencio cayó de nuevo. Aurelio respiró hondo. Cada siglo, el corazón del abad me perdona, y luego vuelve a odiarme. Mateo lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Cuántas veces más debe latir? El monje sonrió con tristeza. Hasta que deje de temerle a Dios. Título: Los niños sin rostro. El amanecer llegó cubierto por una niebla espesa que parecía tragarse las montañas. Desde la torre del monasterio, Padre Mateo contemplaba el valle con inquietud. Abajo, el pequeño pueblo de San Lázaro yacía silencioso, como si la vida misma se hubiera suspendido. Nadie salía al mercado, nadie tocaba las campanas de misa. Solo se escuchaba, de tanto en tanto, el llanto lejano de un niño, un llanto débil, sin fuerza, sin alma. Fray Aurelio estaba junto a él, más pálido que nunca. Ellos han vuelto a nacer, dijo con voz hueca. Los hijos del silencio. Mateo lo miró con el ceño fruncido. ¿De qué estás hablando? Cada vez que el corazón del abad late, el mal busca un cuerpo nuevo donde sembrar su memoria. Esta vez lo hizo en los recién nacidos. El sacerdote sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué tienen que ver los niños con tu maldición? Aurelio bajó la mirada, y por primera vez, una lágrima de auténtico miedo resbaló por su mejilla. Hace siglos, cuando el ángel caído me ofreció el don de no morir, lo acepté con una condición, que mi culpa no tocara al inocente. Pero el cielo no escucha a los que rompen su voz. Mi silencio se filtró en la tierra, y ahora, los que nacen lo hacen sin rostro, porque no hay pureza que los reclame. Mateo, incrédulo, decidió bajar al pueblo. Las calles estaban vacías. Las puertas, cerradas con clavos. El olor a humedad y a incienso corrompido llenaba el aire. Golpeó la puerta de una casa. Una mujer abrió apenas una rendija. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Padre, no puede ayudarles. Ninguno tiene ojos. Ninguno llora con boca. Déjeme verlos, pidió Mateo. La mujer lo llevó hasta una cuna envuelta en sábanas. Cuando levantó el paño, el sacerdote contuvo el aliento, el bebé respiraba, pero su rostro era liso, sin facciones, sin identidad, solo piel pálida y temblorosa. Mateo retrocedió horrorizado. Dios mío. La madre cayó de rodillas. Dicen que es castigo del monje sin edad, lloró. Que él reza en silencio y el silencio roba los rostros de nuestros hijos. De regreso al monasterio, el sacerdote enfrentó a Aurelio. ¿Qué has hecho? Están pagando por ti. El monje tembló. No lo entiendes, padre, el ángel no me maldijo a mí. Maldijo todo lo que me rodea. Cada vez que intento rezar por redención, una parte del mundo se deforma. Entonces deja de rezar. No puedo. Mi silencio ya ora por mí. En ese momento, un coro de voces infantiles resonó fuera del monasterio. Mateo corrió hacia la ventana. En el campo, docenas de figuras pequeñas caminaban hacia el monte, descalzas, cubiertas por túnicas blancas. Los niños. Y todos ellos, cada uno, sin rostro. Aurelio cayó de rodillas. Él los ha llamado. Está reuniendo lo que perdió. El cielo se oscureció repentinamente. Un trueno estalló sobre las montañas. Mateo apretó el crucifijo entre las manos. ¿Quién los ha llamado? El monje levantó el rostro, con los ojos llenos de lágrimas negras. El ángel. Ha despertado, y quiere crear su nuevo paraíso. Título: La misa invertida. La noche cayó sobre San Elías como una manta de ceniza. El aire olía a hierro, a sangre antigua. Las velas de la capilla se encendieron solas, una por una, como si una presencia invisible preparara el escenario de un rito prohibido. Padre Mateo caminaba por el corredor con el crucifijo en la mano. Había pasado todo el día rezando,
pero su fe comenzaba a resquebrajarse. Desde el valle se escuchaban cánticos, voces graves, distorsionadas, entonando salmos en latín, al revés. Fray Aurelio lo esperaba frente al altar, de pie, con el rostro cubierto por la sombra de su capucha. «Ha llegado la noche», dijo con un susurro que parecía venir de todas partes. «La misa invertida comienza». «¿Qué dices? ¿Qué locura es esta?», exclamó Mateo. «No es locura. Es justicia. Cada siglo, él reclama su ofrenda. Esta vez, ha venido por mí y por ti». El sacerdote retrocedió un paso. «¿Por mí?». Aurelio levantó lentamente la mano. Entre sus dedos sostenía un cáliz de oro que goteaba un líquido oscuro. «No vino a destruir la fe, padre. Vino a probarla». El suelo tembló. Las paredes del monasterio se agrietaron. De las grietas comenzó a filtrarse un líquido rojo, espeso. Era sangre. Las estatuas de los santos se inclinaron hacia el suelo, sus rostros se derritieron como cera, y en sus labios se formaron oraciones blasfemas. Aurelio alzó el cáliz. «Hoc est corpus meum», murmuró, pero las palabras salieron invertidas, deformadas. El vino se convirtió en sangre viva, y un coro de voces invisibles respondió desde la oscuridad. «Ave, el que nunca muere, el que traicionó la luz». Mateo cayó de rodillas, tapándose los oídos. «Basta. Detente, Aurelio. Estás invocando al demonio». El monje giró hacia él. En su rostro había una calma inhumana. «No, padre, no al demonio. Al ángel. El mismo que me maldijo». Un trueno sacudió la tierra. El techo de la capilla se abrió, dejando entrar un resplandor negro, como si el cielo estuviera hecho de sombra. Y entre ese resplandor, descendió una figura alada, enorme, hermosa y terrible. Su piel resplandecía como el mármol quemado, y de sus ojos manaba fuego azul. Mateo no pudo respirar. El ángel habló sin mover los labios. «Aurelio, el silencio se ha roto. ¿Vienes a devolver lo que robaste?». Aurelio se acercó al altar, sosteniendo el cáliz. «Mi alma pertenece a la eternidad, pero mi voz sigue siendo mía. No me la arrebatarás». El ángel sonrió, y sus alas se abrieron con un crujido de hueso. «No vine a tomar tu voz, hijo de la culpa. Vine a ofrecerte otra». El viento sopló con furia. Las velas se apagaron. En la oscuridad, Mateo sintió un susurro recorrerle la mente. La fe es el espejo del pecado, y el altar, su reflejo. De pronto, todo se detuvo. Aurelio estaba de pie en el centro del altar, el cáliz caído a sus pies, la sangre cubriéndolo por completo. El ángel había desaparecido. Mateo se acercó, temblando. «¿Qué ha pasado?». Aurelio levantó la mirada. Su voz, por primera vez en siglos, sonó clara, firme y profundamente humana. «Ha aceptado mi confesión, pero no mi perdón». Fuera del monasterio, las campanas repicaron al revés. Una misa había terminado. Pero no era la de Dios. Título: La mano que bendecía la muerte. El amanecer no trajo paz. Tras la misa invertida, el monasterio de San Elías se volvió un cementerio de ecos. Los muros rezaban sin boca, los cálices rezumaban sangre seca, y en el aire flotaba un olor dulce, nauseabundo, como si la santidad misma se hubiera podrido. Padre Mateo vagaba sin rumbo por el claustro. Había perdido la noción del tiempo, cada hora se disolvía entre sombras que parecían observarlo. Fray Aurelio, sentado en la capilla, sostenía entre las manos su rosario roto. El brillo de sus ojos había cambiado, ya no eran grises, ahora, eran del color del amanecer muerto. «¿Qué te ha hecho el ángel?», preguntó Mateo con voz temblorosa. Aurelio sonrió apenas, una sonrisa triste, agotada. «Nada que no haya merecido. Me devolvió lo que me faltaba, pero con un precio». Extendió su mano derecha. Su piel, antes pálida, ahora tenía venas negras que se movían bajo la superficie como raíces vivas. «Desde anoche, mi bendición es una condena». Mateo dio un paso atrás. «¿Qué significa eso?». «Significa que, cada vez que intento dar paz a un moribundo, la muerte no se lleva su alma. La arrastra hasta mí. Eso es imposible». «No, padre. Es justicia. Durante siglos recé por la redención ajena mientras mi propia alma permanecía intacta, podrida en la eternidad. Ahora, el ángel me ha dado la penitencia que merezco, absorber lo que bendigo». Esa misma tarde, un campesino herido llegó al monasterio, arrastrado por su esposa. «Por favor, padre Mateo», gritó la mujer.
Está muriendo. El sacerdote se arrodilló junto a él, pero Aurelio lo detuvo con un gesto. Déjame hacerlo. Es mi deber. Mateo intentó impedirlo, pero la mirada del monje lo detuvo, una mezcla de resignación y ternura. Aurelio colocó su mano sobre la frente del hombre y murmuró las palabras del rito. Que el Señor te reciba en su descanso eterno. Un silencio absoluto inundó la habitación. El cuerpo del campesino dejó de respirar. Pero su rostro se torció en un espasmo final, y un destello oscuro recorrió el aire, directo hacia la mano de Aurelio. El monje contuvo un gemido, pero sus venas se iluminaron con un resplandor rojizo. Por un instante, se escuchó un segundo corazón latiendo dentro de su pecho. Mateo retrocedió horrorizado. «¿Lo has tomado?» «Su alma». Aurelio respiró hondo, con la mirada perdida. «No lo tomé, él me eligió. La muerte busca descanso, y yo soy su única puerta». El cadáver comenzó a descomponerse al instante, como si los años se comprimieran en segundos. Aurelio cayó de rodillas, temblando. «Cada vez que bendigo, Padre, me vuelvo un poco más humano. Pero un poco menos puro». Mateo se inclinó junto a él. «Entonces no lo hagas más». Aurelio alzó la vista, y sus ojos, ahora completamente negros, reflejaban una tristeza infinita. «No puedo detenerme. Cada alma que entra en mí, me susurra sus pecados y sus miedos. Y entre ellos, escucho la voz del ángel, llamándome por mi verdadero nombre». El viento sopló dentro de la capilla. Las velas se apagaron una a una. En el silencio, se oyó un murmullo, una voz profunda que no venía de este mundo. «Tu bendición es mi aliento, Aurelio, y mi reino está cada vez más cerca». El monje apretó su mano maldita contra el pecho. «Padre», susurró, entre lágrimas. «La muerte ya no necesita venir. Está dentro de mí». Título: La campana que no sonó en siglos. El amanecer llegó cubierto por un silencio que dolía. En el monasterio de San Elías, ni los cuervos se atrevían a graznar. La tierra parecía contener la respiración. Padre Mateo despertó sobresaltado. El sonido lo había arrancado de un sueño tan profundo que aún no sabía si estaba despierto o atrapado en alguna visión. Una campana. Una campana vieja, oxidada, sonando en el corazón de la madrugada. Pero eso era imposible. Aquel campanario no había emitido un solo sonido desde hacía 300 años. Corrió hacia la torre, subiendo los escalones húmedos y resbaladizos. Cada campanazo se sentía más cerca, más dentro del pecho, como si el metal estuviera golpeando su alma. Cuando llegó a la cima, el aire era denso, casi sólido. Y allí la vio, la campana, enorme, cubierta de telarañas, movíase sola. Fray Aurelio estaba frente a ella. Sus manos no tocaban la cuerda, pero la campana oscilaba, lenta, precisa, como si respondiera a un llamado invisible. «Aurelio», susurró Mateo, jadeando. «¿Qué estás haciendo?» El monje no respondió. Sus ojos estaban cerrados, y en sus labios se dibujaban palabras mudas. Cada vez que la campana sonaba, el aire cambiaba. Primero fue un olor a incienso, luego, a carne quemada, y por último, a tumba abierta. De pronto, desde abajo, comenzaron a escucharse pasos. Docenas. No, cientos. Mateo se asomó por la ventana de la torre, y lo que vio le heló la sangre. Los muertos caminaban hacia el monasterio. Eran figuras que reconocía, antiguos monjes, campesinos, peregrinos, todos con rostros vacíos y bocas abiertas, como si sus almas estuvieran gritando sin emitir sonido alguno. La campana siguió sonando. Cada repique era una orden. Cada eco, una resurrección. «Detente, Aurelio», gritó Mateo, «los estás llamando». El monje abrió los ojos. Lágrimas negras descendían por su rostro. «No puedo», susurró. «No soy yo quien toca la campana. Es él. Ha venido por lo que es suyo». El último repique fue el más largo. Un sonido tan profundo que quebró el cristal de los vitrales y detuvo el corazón de los pájaros en el aire. Entonces, el silencio cayó. Mateo miró alrededor. Los muertos habían llegado hasta la entrada del monasterio. Y allí, entre ellos, una figura se destacaba, alta, majestuosa, envuelta en un resplandor oscuro. El ángel caído. Sus alas negras se desplegaron lentamente. «Fray Aurelio», dijo, y su voz retumbó en los huesos del mundo. «Me prometiste silencio eterno, y solo me diste plegarias vacías». Aurelio dio un paso al frente.
Te di mi alma. No. Me diste tu tiempo. Pero el tiempo es mío. El ángel extendió la mano. La campana se detuvo. Un último eco vibró, y el aire se llenó de polvo dorado. Los muertos cayeron al suelo, inertes, como muñecos sin cuerdas. Mateo sintió un frío que no venía del viento. Aurelio se volvió hacia él. Cuando la campana calla, padre, el juicio comienza. El ángel sonrió. Esta campana no anuncia muerte, sino memoria. Y tú, Aurelio, has olvidado lo más importante, ¿quién tocó la primera nota de tu maldición? Un trueno partió el cielo. Y por un instante, Mateo creyó ver cómo la campana respiraba. Título: El retrato bajo el altar. Después de la noche en que la campana volvió a sonar, el monasterio quedó sumido en un silencio más profundo que la muerte. Las sombras parecían tener peso, y cada rincón exhalaba un lamento que no pertenecía a ningún ser vivo. Padre Mateo no dormía. Sus manos temblaban cada vez que tocaba un rosario, y su fe se desmoronaba como cal vieja. Desde la torre, aún podía ver los cuerpos de los muertos esparcidos por el patio, inmóviles, sin descomponerse, esperando. Aurelio, en cambio, se había encerrado en la capilla mayor. Pasaba las horas arrodillado ante el altar, rezando sin voz, mientras una extraña luz rojiza palpitaba bajo las losas del suelo, como si algo vivo respirara allí abajo. Una madrugada, Mateo se acercó en silencio. A cada paso, el suelo crujía con un eco hueco, como si caminara sobre un ataúd. De repente, vio que una de las tablas del altar estaba suelta. Con un esfuerzo, la levantó. Debajo, oculto por el polvo de los siglos, había un retrato cubierto por un paño negro. El lienzo parecía antiguo, de un estilo del siglo XVII. Con el corazón golpeándole el pecho, Mateo retiró la tela. Y entonces, el aire se congeló. El rostro en el cuadro era el de Fray Aurelio, idéntico, sin una sola arruga, con los mismos ojos grises, con la misma expresión serena. En el borde inferior, una inscripción en latín rezaba: Qui salva angelum, perdet tempus. Aquel que salve a un ángel, perderá el tiempo. Mateo cayó de rodillas. El retrato parecía observarlo. Las pupilas del pintado brillaban como si contuvieran vida. Detrás de él, una voz susurró: No debiste encontrarlo, padre. Aurelio estaba allí, de pie, en la penumbra. Su sombra se extendía por las paredes, deformándose, multiplicándose. ¿Qué significa esto?, preguntó Mateo con desesperación. Este retrato es imposible. Aurelio bajó la mirada. Es mi confesión pintada, la que no pude pronunciar. El monje se acercó lentamente, y al hacerlo, las velas del altar se encendieron solas. El día que firmé el pacto, el ángel me obligó a sellarlo con sangre. No en un libro, sino en una imagen. Este retrato es mi alma detenida en el tiempo. Mateo, horrorizado, tocó el marco del cuadro. La pintura estaba tibia. De pronto, el retrato parpadeó. La figura dentro del lienzo movió los labios. Aurelio, susurró la voz desde la tela, me perteneces todavía. El monje gritó, pero su voz no era humana. El aire se llenó de un rugido metálico. El rostro del cuadro comenzó a deformarse, la piel se agrietó, la sonrisa se torció, y los ojos grises se volvieron completamente negros. Mateo intentó arrancar el retrato, pero una fuerza invisible lo empujó contra el suelo. Aurelio cayó de rodillas frente al altar, temblando. Basta, te lo di todo. Déjame morir. Una risa resonó, profunda y antigua, que no venía del cuadro sino de todas las paredes del monasterio. Morir no es castigo para los inmortales. Es su tentación. El retrato comenzó a arder lentamente desde adentro, sin fuego, sin humo. La pintura se disolvía, pero el rostro dentro seguía mirándolos, hasta que desapareció, dejando solo ceniza y una frase escrita en sangre. El tiempo no olvida a quien lo desafía. Mateo, llorando, se volvió hacia Aurelio. El monje estaba de pie, inmóvil. Y en su pecho, donde antes había latido un corazón prestado, se veía una marca ardiente con la forma exacta de la firma del retrato. Título: El juicio del monje inmortal. La noche descendió sobre San Elías con el peso de un juicio divino. El cielo, ennegrecido, parecía inclinarse sobre el monasterio como si quisiera aplastarlo. No había luna. No había estrellas. Solo un resplandor rojizo que emanaba del altar, donde Fray Aurelio permanecía de rodillas, inmóvil, esperando.
Padre Mateo lo observaba desde el fondo de la capilla. No se atrevía a hablar. Todo el aire estaba cargado de un zumbido grave, como si 1000 voces rezaran bajo tierra. El suelo comenzó a temblar, las losas se agrietaron, y de las grietas surgieron figuras translúcidas, cuerpos sin peso, almas sin nombre. Eran los que Aurelio había bendecido, los que había absorbido. Uno a uno, se formaron en círculo alrededor de él. Algunos vestían hábitos de monjes antiguos, otros llevaban las ropas de campesinos, soldados, niños. Sus rostros eran pálidos, deformes, y sus ojos ardían con la luz de los condenados. Una de las almas avanzó, la voz resonando como un eco dentro del pecho de Mateo. Fray Aurelio, viniste a redimirnos, y nos convertiste en tus sombras. Otra, más aguda, más dolorosa. Bendijiste mi muerte, y me robaste el descanso. Y una tercera, susurrando como un niño. ¿Por qué me hiciste nacer sin rostro? Aurelio bajó la cabeza. No los quise condenar. Solo intenté rezar. Una voz profunda, distinta a todas las demás, retumbó entonces desde el techo de la capilla. El infierno está lleno de buenas intenciones. De entre las sombras, emergió el ángel caído. Su presencia partió el aire. Sus alas negras se desplegaron, llenando todo el templo con un viento gélido. Fray Aurelio, dijo con solemnidad, has usurpado la voluntad divina. Has robado almas, alterado la muerte, burlado el tiempo. El monje levantó la mirada, y en su rostro se mezclaban el miedo y la dignidad. He hecho todo eso, sí, pero también he amado, he llorado, he creído. ¿No es eso humano? El ángel lo miró con desprecio. Tú ya no eres humano. Eres lo que queda cuando la fe se pudre. Las almas comenzaron a murmurar, creando un coro de lamentos que retumbaba en cada piedra del monasterio. Aurelio se llevó las manos al pecho. Su piel brilló con una luz blanquecina, y de su interior comenzaron a salir hilos de sombra, las almas que había retenido durante siglos. Una a una, escapaban, flotando hacia el ángel, liberadas por fin. Padre Mateo cayó de rodillas, rezando con desesperación. Señor, ten piedad de él. Aún en la oscuridad, buscó tu luz. El ángel alzó la mano. El juicio no lo dicta Dios, sino el tiempo. Aurelio dio un paso adelante. Si debo pagar, que sea ahora. Pero deja que mi silencio termine. El ángel sonrió, y con un movimiento de su ala, el espacio se distorsionó. De pronto, no estaban en la capilla, sino en un tribunal de luz y sombra, suspendido sobre un vacío infinito. El suelo era un espejo líquido donde Aurelio veía su vida reflejada, el joven fraile, el pacto, el ángel herido, los siglos de penitencia. Cada imagen lo atravesaba como una lanza. Tu castigo es simple, dijo el ángel, recordar eternamente lo que intentaste olvidar. El monje cerró los ojos, aceptando su destino. Pero entonces, algo cambió. Las almas liberadas comenzaron a rodearlo, y en sus rostros ya no había odio, sino compasión. Una de ellas, una mujer de rostro luminoso, le susurró. Nos diste paz, aunque no lo supieras. El ángel retrocedió, desconcertado. ¿Qué haces? Aurelio abrió los ojos. Su voz, por primera vez, resonó clara, firme, libre de maldición. Confieso mi culpa, pero también mi fe. Y si Dios aún me niega el perdón, lo buscaré en los que amé. El tribunal tembló. El espejo del suelo se rompió. La luz y la sombra se fundieron. Cuando Mateo abrió los ojos, estaba solo en la capilla. El altar había desaparecido. Y en su lugar, sobre el suelo, solo quedaba una pluma negra y un rosario intacto, bañado por la primera luz del amanecer. Título: El rostro de Dios. El amanecer trajo una calma engañosa. El monasterio de San Elías estaba vacío. Sin cánticos, sin rezos, sin vida. Solo Padre Mateo permanecía allí, caminando entre las ruinas, con la pluma negra en la mano. Habían pasado 3 días desde el juicio. No quedaba rastro de Fray Aurelio. Pero en la capilla, el aire aún guardaba su voz, suspendida en el silencio, como un eco atrapado entre los muros. Esa noche, Mateo soñó con él. En su sueño, Aurelio caminaba por un campo de luz que no era luz, sino memoria. Sus pasos no hacían ruido. Su sombra, en cambio, rezaba por él. Cuando despertó, un brillo extraño emanaba del altar. Siguiendo el resplandor, el sacerdote descendió a la cripta, la misma donde una vez latió el corazón del primer abad. Pero ahora, el cofre estaba abierto, vacío. Solo había un pergamino, enrollado,
cubierto con letras imposibles de descifrar. Al tocarlo, Mateo oyó una voz detrás de él. «No lo leas, padre». Era Aurelio. Pero su presencia no era la de un hombre, su cuerpo parecía hecho de ceniza suspendida, y su rostro cambiaba con cada parpadeo. En un instante era joven, en otro viejo, en otro ninguno. «¿Has vuelto?», susurró Mateo. «No. Nunca me fui», respondió Aurelio. El juicio no terminó, solo cambió de forma. Se acercó al altar, y las velas se encendieron una a una, sin fuego. «He buscado a Dios en cada siglo, en cada rezo, en cada muerte. Y ahora, creo que por fin lo veré». Mateo lo miró, con lágrimas en los ojos. «¿Y qué harás si no te gusta lo que ves?». Aurelio sonrió con tristeza. «Ya lo vi una vez, padre. La primera y la última». El aire se volvió denso. Las paredes del monasterio comenzaron a temblar. La piedra se abrió en grietas luminosas, y una voz, ni humana ni celestial, llenó el espacio. «Has pedido ver mi rostro, hijo del silencio. Mira, pues, aquello que ningún mortal soporta». Aurelio levantó la vista. Y lo vio. No era luz. No era figura. Era un abismo, infinito, devorando toda forma, toda esperanza, todo tiempo. Y en ese abismo, Mateo comprendió que el rostro de Dios no era una faz divina, sino la ausencia absoluta, el vacío donde nacen y mueren todas las plegarias. Aurelio cayó de rodillas. Sus lágrimas ardían al tocar el suelo. «Es hermoso», murmuró. «Porque duele». El abismo se contrajo, convirtiéndose en un punto de oscuridad que se fundió en su pecho. Y por primera vez, Aurelio sonrió con paz. «El tiempo me ha perdonado». El silencio se quebró con un estallido de luz. Cuando Mateo volvió a abrir los ojos, el monje había desaparecido. Solo quedaba el rosario, colgando sobre el altar, y una inscripción grabada en la piedra, fresca como si acabara de escribirse. El que buscó el rostro de Dios encontró su reflejo. Padre Mateo cayó de rodillas y lloró. Porque comprendió que el reflejo era el mismo. Título: El último rezo, epílogo. El viento soplaba entre las ruinas del monasterio de San Elías como si quisiera borrar lo que allí había sucedido. Las piedras aún conservaban el calor de la luz que devoró a Fray Aurelio, y el aire olía a incienso marchito, a silencio antiguo. Padre Mateo caminaba descalzo por el claustro. Su sotana estaba cubierta de polvo y ceniza. Habían pasado semanas, o tal vez siglos, el tiempo ya no tenía sentido, desde aquella noche en que Aurelio desapareció. Pero algo había cambiado en él. Sus manos temblaban sin razón. Su reflejo, cuando lo veía en los restos de los vitrales rotos, no siempre le devolvía la misma cara. A veces joven. A veces viejo. A veces, con los ojos grises. Cada madrugada, escuchaba un murmullo que subía desde el altar, un rezo sin voz, idéntico al que Aurelio pronunciaba en su condena. Y aunque trataba de ignorarlo, una noche no pudo más. Entró a la capilla. Las velas se encendieron solas, una a una, como si lo esperaran. En el centro, sobre el altar, reposaba el rosario de Aurelio, intacto, brillando débilmente. Mateo lo tomó entre sus dedos, y el frío del metal lo atravesó hasta los huesos. De pronto, el silencio se quebró. Una voz surgió dentro de su mente, suave, pausada, idéntica a la de Aurelio. «El tiempo no se detiene, padre, solo cambia de rostro». Mateo cayó de rodillas. «¿Aurelio? ¿Eres tú?» «No. Soy lo que quedó de tu fe. Lo que heredaste al buscar mi verdad». El sacerdote sintió que algo ardía en su pecho. Una marca, en forma de círculo, aparecía lentamente sobre su piel, la misma que Aurelio llevaba la noche en que desapareció. «¿Qué me está pasando?» «Lo mismo que a mí. Has tocado el rostro de Dios, y nadie sale intacto de esa mirada». Mateo levantó la vista hacia el crucifijo del altar. Cristo parecía observarlo con compasión, pero sus ojos ya no eran los del Redentor. Eran grises. «Entonces», susurró Mateo, «¿todo vuelve a empezar?» «Sí», respondió la voz. «Cada siglo, uno de nosotros debe guardar el silencio. Hasta que Dios recuerde nuestras plegarias». El sacerdote se puso de pie. Con manos temblorosas, colocó el rosario alrededor de su cuello. El viento sopló dentro del templo, apagando todas las velas menos una. Mateo se arrodilló y comenzó a rezar.
Pero su voz no salió. Sus labios se movieron, y sin embargo, solo el aire habló por él. El eco llenó la capilla, creciendo, expandiéndose, hasta que las paredes vibraron con la misma melodía muda que había perseguido a Aurelio durante siglos. Afuera, la campana, esa que no sonaba desde hacía 300 años, volvió a moverse. Toc, toc, toc. El ciclo se había cerrado. El monje inmortal tenía un nuevo nombre. Y mientras el amanecer teñía el cielo de rojo, Padre Mateo, con los ojos ya grises, escribió su última frase en el diario del monasterio. El tiempo no me perdonó, porque el perdón nunca fue para los que se arrodillan, sino para los que se levantan después del infierno. La pluma cayó de su mano. El viento sopló, llevándose las cenizas de San Elías hacia el horizonte. Y en el eco de la campana, una nueva voz comenzó su oración. Silenciosa. Eterna.